Hermanos, tengan muy buenas noches. Espero que todos estemos bien y que en este día hayamos tenido las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos una vez más a la página de la Vara del Pastor, Centro de Monte Carmelo, Waco, Texas. En esta hora vamos a estudiar un tema titulado 6 días para trabajar. Podemos notar, ¿verdad?, que cuando hablamos de 6 días, estamos hablando parte de lo que habla el cuarto mandamiento, y es por eso que voy a invitarlos para que abramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, y dice de esta manera: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Acabamos de leer, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el cuarto mandamiento de la ley de nuestro Dios, pero lo que vamos a tomar en esta hora es la palabra 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Voy a invitarlos para que podamos doblar nuestra rodilla, los que podamos, y elevar una súplica a nuestro Dios para que sea el Espíritu Santo quien puede estar con nosotros y dirigir, ¿verdad?, el mensaje que ha de presentarse en esta hora. Vamos a ir en oración, puesto de rodilla. Oramos. Padre nuestro que está usted en los cielos, santificado sea su bendito nombre. Le damos las gracias, oh Padre, por la vida, gracias por todo el cuidado que ha tenido con nosotros en este día. En esta hora, querido Padre, hemos de meditar en su bendita palabra y deseamos que su Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad, y que cada corazón y mente de aquellos hijos e hijas que estarán escuchando esta transmisión y aún la grabación puedan estar, oh Padre, preparados, listos para absorber y para poder, oh Padre, escuchar su palabra y aplicarla en nuestra vida diaria. Pedimos, oh Padre, que bendiga a todo su pueblo en toda la faz de la tierra, y pedimos de igual manera que usted sea quien cuide esta transmisión. Se lo rogamos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos todos aquellos que ya están conectados, ¿verdad? Es un gusto estar por este medio compartiendo palabra de nuestro Dios. Como decíamos al principio, que el título del tema es 6 días para trabajar, y leíamos en la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, donde se nos habla acerca del cuarto mandamiento que Dios ha dejado en su santa ley. Ahora, ¿qué tiene que ver 6 días para trabajar con un tema de salud, o con el tema de salud que se ha de presentar en esta hora? Y vamos a ver que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un llamado a su pueblo en estos últimos días, y el llamado que está haciendo es para que podamos ser parte de los sellados 144,000, y que esos 144,000 puedan terminar la obra en el tiempo del fuerte pregón,
puedan traer aquella grande multitud que habla Apocalipsis 7:9 y de esa manera poder terminar la obra en este mundo. Amén. Pero ahora, para poder llegar a ser uno de los 144,000, ya sea ser uno de ellos o estar con ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una preparación para que Dios pueda utilizarnos para realizar esa última obra de la que tanto deseamos realizar. Ahora, cuando hablamos de 6 días para trabajar, como ya leímos en el 4º mandamiento, ¿verdad? Vamos a ver que cuando analizamos la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis capítulo 1, ahí encontramos los 6 días que Dios utilizó, que Dios usó para poder ordenar la tierra. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Captamos el punto? La palabra de Dios nos enseña que hubo un principio. Pero en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice? Un día. Cuando nosotros analizamos detenidamente todo lo que Dios ordenó en los 6 días, podemos ver que Dios no se adelantó ni se atrasó en el asunto de ordenar la tierra, sino que Dios hizo todo exactamente en el momento perfecto o en el tiempo perfecto que Dios tiene, no solamente en la creación, sino también en estos últimos días o a través de todo lo que Dios está desarrollando, ¿verdad? En estos últimos días. Entonces, si nosotros seguimos leyendo más adelante, vamos a encontrar: y fue la tarde el primer día, y fue la tarde el segundo día, y fue la tarde el tercer día, y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice? El tercer día, luego el cuarto día, el quinto día, y llegamos al sexto día. Al sexto día. Y luego, hermanos, llegamos ¿a qué día? Al séptimo día, que tiene que ver con el santo sábado. La palabra de Dios claramente dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, y le voy a dar lectura. Dice de esta manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿En cuántos días? En 6 días. Tiempo perfecto de Dios. Y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos y hermanas, cuando nosotros analizamos este punto en el contexto de la salud, vamos a poder notar y a comprender que muchas veces podemos estar dañando nuestro cuerpo físico, nuestra paz mental, porque nosotros no hemos aprendido a ser ordenados como Dios es ordenado. Dios no hizo nada antes de tiempo, ni antes ni después, sino lo hizo en el tiempo perfecto. Cada una de las profecías
que leemos en la palabra de Dios, podemos ver que se han ido cumpliendo en el tiempo exacto. Aún el nacimiento de Cristo Jesús, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, no nació antes de tiempo ni después de tiempo, sino la palabra de Dios dice que Él nació ¿cuándo? Cuando llegó el cumplimiento, cuando llegó el tiempo exacto en el plan que Dios había hecho para que Cristo viniera a nacer en este mundo. Ahora, Cristo Jesús dijo, ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que llegar a comprender lo que Cristo comprendía al venir a esta tierra. El nacimiento de Cristo, el comienzo el bautismo de Cristo, el comienzo del ministerio de Cristo, todo lo que Cristo hizo, todo fue en el tiempo perfecto. La muerte de Cristo llegó en el momento exacto, en el cumplimiento exacto de la profecía. La resurrección de Cristo llegó en el tiempo exacto. La ascensión de Cristo de igual manera. Ahora, si Cristo dice que nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos como Él hizo, entonces quiere decir que si Dios nos da, primeramente, hablando semanalmente, Dios nos da 6 días para trabajar, ¿qué deberíamos de hacer en esos 6 días? Terminar el trabajo, ¿verdad?, que nos hemos propuesto terminar en esos 6 días. Pero saben, hermanos, que muchas veces provocamos en nuestro sistema nervioso problemas. ¿El por qué? Porque primeramente no nos levantamos a la hora que deberíamos de levantarnos, no comenzamos el trabajo a la hora que deberíamos de comenzar, no tomamos nuestros alimentos a la hora que deberíamos de tomarlo, porque la inspiración dice que debemos de tener horas regulares para los alimentos. Es más, hora para acostarnos y para levantarnos, pero cuando nosotros no cumplimos con lo que Dios nos ha dejado bajo esas leyes, nos empezamos a traer problemas. Agitamiento, que ya me voy, estoy afligido, ya me ganó el tiempo, voy a llegar tarde al trabajo, no voy a sacar el trabajo a como me propuse, pero todo ¿por qué? Porque no hemos aprendido a organizarnos como Dios se ha organizado en asunto de la creación y aún en asunto de nuestra salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos trabajan en un tiempo perfecto. Y si la palabra de Dios dice, y Cristo Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial, como Él dice, es perfecto. Yo no sé, hermanos y hermanas, si hemos analizado ese punto de que la perfección que Dios quiere que alcancemos es una perfección tan perfecta como Dios es perfecto. Mientras nosotros, hermanos y hermanas, no luchemos para alcanzar esa meta, difícilmente seremos contados entre los salvados. Yo sé, mis queridos hermanos y hermanas, que a través de los mensajes que Dios nos ha enviado como adventistas del séptimo día primeramente, yo sé que hemos avanzado, yo sé que hemos abandonado cosas malas que antes hacíamos, pero no nos debemos de confiar ni de estancarnos, sino que debemos proseguir al blanco por el cual nosotros fuimos llamados. Ahora, en el libro de
Palabras de vida del gran maestro. Hay una cita muy conocida por la mayoría de nosotros y que todo adventista del séptimo día le debería de quedar clara esta cita. En el libro de Palabra de vida del gran maestro, en la página 47, dice de esta manera, mucho que hablar, pero aquí está hablando acerca del fruto del Espíritu. Habla de caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos son los que Dios desea que alcancemos cada uno de nosotros para que al final de este proceso, ustedes y yo lleguemos a ser perfectos como Dios quiere que seamos perfectos y como Cristo es perfecto. Por eso dice acá, ahora, todos hablamos de que Cristo vendrá por su pueblo. Todo cristiano habla que Cristo vendrá por segunda vez y se llevará a sus redimidos. Pero ahora, muy poco nos gusta hablar de que Cristo no va a llevar a todos, sino solamente a aquellos que estemos caminando diariamente en santidad. Y la cita dice, miren cómo dice la cita, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Captamos el punto? Sigue diciendo, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él. ¿Quién vendrá? Vendrá Cristo. ¿Para qué vendrá? Sigue diciendo la cita. Entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Quiere decir entonces que si cada uno de nosotros no estamos avanzando diariamente, no estamos administrando bien el tiempo, no estamos administrando los 6 días de trabajo que Dios nos permite para realizar todo lo que queramos hacer, quiere decir que no estamos caminando en la perfección que quiere que caminemos. Y espero, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros estemos despertando, estemos, hermanos, ahora sí, autoanalizándonos a nosotros mismos para poder avanzar. No olvidemos de que el tiempo de Dios es perfecto. De igual manera, Dios quiere que nosotros alcancemos, hermanos, en cuidar el tiempo, en aprovechar el tiempo, tal como Dios lo ha aprovechado. Entonces, queremos que Cristo venga a reclamarnos como suyos. ¿Qué tenemos que hacer? Reflejar el carácter de Cristo diariamente. Amén. Y cuando nosotros hagamos eso, ahora sí, Dios va a reclamarnos como suyos, como leímos la cita de Palabra de Vida del Gran Maestro, página 47. Ahora, cuando nosotros no nos ordenamos en el tiempo, estamos hablando en los días de trabajo, ¿verdad? Pero antes de leer esta cita, voy a leer otra cita antes de esta. Ahora, muchas veces surge la pregunta, bueno, pero ¿cuántas horas al día podríamos trabajar? ¿Será que Dios nos ha dejado luz en cuanto a las horas de trabajo, a lo más que deberíamos de trabajar? Claro que sí. Cristo Jesús dijo estas palabras en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 9. Aquí vamos a encontrar pista, porque miren qué dice la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 11, versículo 9, dice, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Cuántas horas dice la palabra de Dios que tiene el día? El día luz. Un día completo sabemos que son 24 horas, 12 horas de día, 12 horas de noche, pero Cristo aquí no está hablando de un día de 24 horas, sino de las horas del día para trabajar. ¿Por qué decimos esto? Porque sigue diciendo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
entonces podemos decir que el momento correcto para trabajar es de día. Y las horas máximas para trabajar podrían ser ¿cuántas horas? 12 horas al día. No es un tema de profecía, pero aquellos que hemos escuchado el tema de Mateos capítulo 20, ahí encontramos, hermanos, que las horas de trabajo que se le pedía a los obreros de la viña son ¿cuántas horas? 12 horas al día. Por eso es que las horas para trabajar lo más correcto es de día, y ya dijimos que deben de ser ¿qué? 12 horas, porque en el libro de San Juan, pero en el capítulo 9, versículo 4, Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Él iba a obrar ¿qué? Cristo iba a obrar en las horas del día, hablando simbólicamente, pero literalmente ¿qué? 12 horas al día, y dice: entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, si nosotros tomamos esto literalmente, ¿verdad? Que hay bases también inspiradamente, podemos ver que podríamos trabajar hasta 12 horas al día. Pero que esas 12 horas las podamos organizar. Claro, podemos trabajar menos, claro que sí. Normalmente también se trabaja, ¿verdad? Hablando en el trabajo en el campo, acá en la zona donde yo vivo, normalmente son de 6 de la mañana a 12 del día. El trabajo en la agricultura, en el campo. Pero también podemos ver que también cuando hablamos de talleres se trabaja de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y en otros lugares trabajan más horas, pero inspiradamente ¿qué? 12 horas al día. Claro, no deberíamos de pasar de esas horas, porque de otra manera entramos, ¿verdad?, en fallar a Dios y a las leyes de la salud, y llegamos a ser también intemperantes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios ha dejado todo en orden, porque así como Dios es ordenado en todo, también Dios quiere que seamos ordenados. Ahora, estamos hablando en el contexto de salud. Si nosotros, hermanos, no cumplimos con el trabajo, no nos esforzamos para trabajar correctamente, ordenadamente, ya dijimos que nos va a traer problema en nuestra salud física. Problema de nervios. Todo nervioso, todo inquieto, no lo hice. Mejor hubiera hecho esto, siempre lamentándonos. ¿Por qué? Porque no nos organizamos correctamente. Pues por eso, hermano, que Dios nos está hablando en esta hora, no solamente a ustedes, sino también a mí, porque es palabra de Dios lo que estamos estudiando. Esto estamos hablando en cuanto a los que trabajan, ¿verdad?, fuera de casa o en algún taller, pero aún el trabajo que se desempeña en el hogar también debería de ser ordenado. Hermanas, si amanece, llega el mediodía, llega la hora de la comida y no se ha terminado el trabajo en el hogar, en la casa, los quehaceres, quiere decir que también ahí hay un problema de desorden. ¿Estamos entendiendo? Dios ha dejado también horas para el trabajo dentro del hogar. De otra manera, hermanos, no estamos actuando como Dios quiere que actuemos. Ahora, en el libro de Código Simbólico, volumen 2, número 2, página 10, vamos a leer una cita muy importante. Página general del libro, en la edición que la mayoría tenemos, la mayoría de los creyentes del mensaje tenemos, es la página 170. Voy a leer desde la 177 y 178. Hablando entonces del tiempo, y estamos en el contexto, o el título del tema es 6 días para trabajar. Entonces Dios ha dicho que 6 días para trabajar, ¿verdad? Es lo que debemos de aprovechar para poder terminar el trabajo de toda una semana, ¿correcto?
De otra manera ya dijimos que nos estaremos trayendo problema. Por eso dice Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás, ¿qué dice? Toda tu obra. Pero muchas veces, hermanos, o cuántas veces dejamos trabajo de esta semana para la que viene adelante o hasta para la próxima, y es ahí donde nos acarreamos muchos problemas, aún problemas de salud. ¿Estamos entendiendo? Ahora, cuando nosotros hablamos entonces en términos de la salud, vamos a ver que la reforma pro salud no es solamente comer alimentos sanos, no es ahí, sino miren hasta dónde llega el punto de la reforma pro salud. Leo lo que la inspiración dice así: ¿qué es la reforma pro salud? La reforma pro salud significa estar bien con Dios y con el hombre, consigo mismo y con todos sus hábitos. Muchas veces nos quejamos, es que el día muy corto, no avancé, no terminé, pero hermanos, nos preguntemos, ¿a qué horas nos levantamos? ¿A qué hora realizamos nuestro devocional? Que eso, hermano, debería de estarse llevando a cabo en todo hogar adventista del séptimo día, y con mucho más razón en los hogares de aquellos que tenemos una verdad presente. Nadie debe de salir de casa sin antes haber hecho nuestro culto familiar, sin antes de haber puesto a nuestras familias bajo la protección de nuestro Padre Celestial. Por eso vemos, hermanos, que la reforma pro salud va más allá de lo que muchas veces entendemos. Ya dijimos que significa estar bien con Dios, claro, es lo primero. Y con el hombre, o sea, con nuestros semejantes, consigo mismo, va más allá. Y con todos sus hábitos. Hermano y hermana, deberíamos de analizar nuestros hábitos. Si un servidor se levanta muy de mañana, la inspiración dice que deberíamos de levantarnos aún con el canto de las aves. Antes de que el sol aparezca, usted y yo ya deberíamos de estar despiertos, ya deberíamos de estar en adoración hacia nuestro Creador. Si nos levantamos, hermanos, cuando el sol ya salió, cuando el sol ya avanzó, hermanos, no estamos llevando buenos hábitos, tenemos malos hábitos. Y eso trae problema también a nuestra salud. Por eso dice, la mayoría de la gente tiene más cuidado en trabajar demasiado que en matarse con el comer en exceso, y aunque pretenden hacer esto por salud, si los ponemos bajo observación, esta clase de personas serán descuidadas con sus cuerpos en placeres pecaminosos y sacrificarán su salud con un apetito pervertido. Entonces, no es solo el comer, sino tiene que ver más allá el asunto de la reforma pro salud. Y yo sé que está quedando claro, ¿verdad? Amén. Ahora, avanzo. Leo en los siguientes párrafos. Ahora, casi al principio leíamos Génesis capítulo 1 y enfatizaba el punto de que fue la tarde y la mañana, primer día. Fue la tarde y la mañana, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Fue la tarde y la mañana, sexto día. Todo Dios lo ordenó, ¿cómo? Exactamente, en el tiempo exacto. Por eso, hermanos, cuando leemos la inspiración, miren cómo nos dice: no hay nada en la creación de Dios que permanece estático. ¿Entendemos? Cada cosa está haciendo algo todo el tiempo, y cualquier cosa que deje de moverse, Él se la lleva. Si el corazón deja de latir, Él se lleva la vida y la sustancia del cuerpo regresa a la tierra. Si un árbol deja de crecer, muere.
El agua que se queda quieta se estanca. La obra de la mano de Dios no solamente se está moviendo incesantemente sobre sus propios caminos, pero ni se queda atrás ni va por delante. ¿Qué sería, hermanos? Que la tierra se adelantara o se atrasara. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestro mundo? Por eso, hermanos, vemos que todo lo que Dios ha creado es perfecto, y si aún nosotros sabemos que somos creación de Dios, deberíamos de luchar para alcanzar la perfección que Dios desea que tengamos. Amén. Ahora, ya vimos entonces que tenemos, hermanos, que aprovechar el tiempo, que administrar el tiempo, hacer todo a tiempo, ¿verdad? Y es ahí donde el verdadero creyente de la verdad presente debe de luchar para hacer todo a tiempo, ¿correcto? Ahora, dice acá, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 13:18. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de aquella mujer bienaventurada que habla en el libro de Proverbios, ¿verdad? Y no me voy a meter a esto porque sé que sabemos cómo es esa mujer, ¿verdad?, la de Proverbios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge, miren qué dice acá, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hermanos, aquí Dios nos pone el ejemplo de ¿qué? De la hormiga. Y es vergonzoso, hermano, la inspiración habla de eso, ¿no? Es vergonzoso, o debería ser vergonzoso para nosotros, que como no entendemos de una y de otra manera, ahora Dios nos pone el ejemplo de una hormiga y dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Y saben, hermanos, que muchos de nosotros ni siquiera prestamos atención lo que una hormiga hace. Y Dios está diciendo, ve a la hormiga, oh perezoso. Hermanos, cuánta enseñanza tiene la naturaleza, cuánto podemos aprender aún de los animales, por muy pequeños que sean. Por eso, hermanos, aquí la inspiración dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? El perezoso del que habla la palabra de Dios, ¿saben, hermanos? Amanece en la cama. Decíamos hace un momento, ya el sol ya lo vemos alto y sigue durmiendo, seguimos durmiendo. Hermanos, ¿cómo nos llama Dios? Perezoso. Y corremos el peligro de quedar sin el sello. Sí, corremos el peligro. Por eso dice, ¿verdad? Dice claramente, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, otro ratito más. Unos minutitos más. Por eso dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 6:6 al 11. Y miren cómo termina este párrafo. Esta cita la estoy leyendo porque está en contexto del título del tema, 6 días para trabajar. Y miren cómo termina la inspiración en este párrafo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Una vez más, hermanos, entonces recalcamos, ¿verdad?, que los días para trabajar son 6. Y debemos de luchar para terminar toda nuestra obra, todo lo que dispusimos a hacer en esos 6 días de labor.
Pero como no cumplimos el mandato de Dios, no administramos bien nuestro tiempo, viene el día sábado, el séptimo día, día de reposo, el día que Dios quiere derramar bendición, santificación y descanso. ¿Y qué pasa? Estamos en el culto, estamos en el templo, estamos en el programa del día de sábado, pero nuestra mente está ¿dónde? En el trabajo que no terminamos, en el compromiso que no se pudo entregar. ¿Sí o no, hermanos? Por eso Dios, hermanos, quiere que el verdadero adorador le pueda adorar en espíritu y en verdad. La inspiración claramente habla que muchos guardamos el sábado, pero no a como Dios quiere que guardemos. No lo guardamos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ya en los negocios, está en el trabajo, está en todos los pendientes que dejamos en la semana. Pero Dios, hermanos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso. Y espero, hermanos, que no lo tomemos como casualidad, sino que lo tomemos, hermanos, como providencia divina, que Dios nos está hablando en esta hora. A más de uno de nosotros Dios nos está no solo amonestando, sino reprendiendo. No solo invitándonos, no, reprendiéndonos. Porque Dios quiere que mejoremos en todas las cosas. Claramente la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Cómo dice? En todas las cosas. Y estamos hablando en cuanto a cómo administrar el tiempo en los 6 días de labores que Dios nos regala cada semana. ¿Estamos entendiendo? En el libro de consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 16, miren qué dice, es el primer capítulo. Miren qué dice. Dice, se nos concede, página 15, se nos concede una sola vida. No son 2, no son 3, no son más, no. ¿Cuántas vidas se nos concede? Una sola vida. Y la pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? Es más, hermanos, de los 6 días de labores que Dios nos da semanalmente, Dios quiere que lo utilicemos, ¿verdad? El tiempo para consagración, tiempo para la familia, tiempo para una preparación personal, tiempo, hermanos, para el trabajo, tiempo también para dedicarlo en hacer la obra, en dedicar tiempo en la salvación de las almas. No, que lo hagan los obreros, que lo hagan nuestros ministros, que lo hagan nuestros pastores, para eso doy mi diezmo. No es así, hermanos. Del tiempo que Dios nos da en los 6 días, aún Dios quiere que dediquemos tiempo también, ¿verdad? En predicar el evangelio, en poder traer almas al arrepentimiento. ¿Estamos entendiendo? Por eso, hermanos, es cierto, ¿verdad? Como escriben acá, ¿verdad? De que ahora sí son consejos a tiempo. Es cierto. Tal vez no habíamos escuchado un tema con alguna de las citas que estamos dando, pero ahora es el tiempo. O tal vez ya habíamos escuchado las mismas citas, pero no había llegado nuestro tiempo de comprender. Pero ahora es el tiempo. Por eso, hermano, dice que se nos concede, ¿qué? Una sola vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Hermanos, creo que no le dije al principio, pero ¿qué se invita cuando se hace estas transmisiones? Compartamos. Hermanos, ni un minuto va a llevar para compartir. Es un tiempo, hermanos, que podemos dedicar para el avance del reino. Compartamos en nuestros grupos de WhatsApp, compartamos en nuestros Facebook, compartamos en los grupos donde estamos. El beneficiado no es un servidor, nadie de nosotros, no.
la obra de Dios avanza, ¿verdad? Avanza y avanza, y nosotros estamos dando tiempo, del tiempo que Dios nos da, lo estamos dando para el avance del reino. Amén. Leo en la página 16, dice así: Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Es que no puedo alcanzar esa perfección. Es que ya me dispuse a levantarme temprano y cuando me doy cuenta ya es tarde nuevamente. Pues sígalo intentando, sigamos intentándolo, hermanos y hermanas. Es que me distraigo mucho y no avanzo en el trabajo. Bueno, vamos, hermanos, de aquí en adelante a luchar para ser mejor aún en nuestros trabajos, en el trabajo que tengamos. Donde quiera que estemos y nos rodeemos de las personas que sean, tenemos, hermanos, que luchar para ser mejores cada día, mejor que todos. Amén. Gracias, hermana, por compartir. Ahí nuestra hermana María Isabel dice: ya compartí, mi hermano. Gracias, hermano. Si todos hacemos lo mismo, hermano, el mensaje va a avanzar, va a crecer. Claro que sí. Amén. Entonces, hermanos, si queremos realmente alcanzar el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo, ¿lo podemos alcanzar? Sí. Dios ya ha hecho provisión. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo, tanto como la del alma. Hermano, por no administrar bien el tiempo, hermano, surgen problemas dentro del hogar. El esposo nervioso, la esposa ¿qué culpa tiene? La esposa reclama: oye, ¿por qué estás así? Yo no te he hecho nada. ¿Por qué me tratas así, hermano? Y empieza ¿qué? Problemas, empieza enfermedad del alma. Pero podemos, hermanos, mejorar. Claro que sí. Amén. Entonces, espero, hermanos, de que estemos atentos al mensaje en esta hora, hermanos, y espero de que este mensaje sea el que estábamos esperando para este día en particular. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por compartir, ¿verdad? Ahí me dicen Chely Aguilar: yo lo comparto en el WhatsApp. Gracias, ¿verdad? Y yo sé que eso es muy bueno. El mensaje cada día irá creciendo. Amén. Ahora, entonces, cuando nosotros aprendamos entonces a hacer toda nuestra obra en los 6 días que Dios nos ha dado, ahora sí, hermanos, vamos a apreciar el regalo que Dios nos da semanalmente, que es el Santo Sábado. La inspiración, la hermana White dice, en uno de sus escritos dice, que muchos le tenemos miedo, o sea, tenemos temor cuando el sábado ya va a llegar. En vez de que sea alegría, en vez de que digamos: ay, Señor, gracias porque una vez más voy a descansar, dice que le tememos, no lo deseamos. Ay, otra vez sábado. Otra vez sábado. ¿Qué vamos a hacer nuevamente sábado? No. Cuando nosotros hagamos nuestra labor en los 6 días, toda nuestra obra, ahora sí vamos, hermanos, a apreciar el Santo Sábado. Por eso, hermanos, cuando hablamos de guardar el sábado, no solamente es guardarlo al pie de la letra. No cocines, no planches la ropa en sábado, no lutes los zapatos, no tomes los baños en sábado. No hagas esto, no hagas lo otro, no compres, no vendas. Llega el momento, hermanos, que se hace pesado, hermanos, y en vez de terminar con gozo, con alegría,
terminamos estresados, terminamos agotados, pero cuando nosotros esperamos el sábado como Dios quiere que le esperemos, ¿qué decimos? Ay, Señor, gracias, un sábado más, me olvido de todo, dejo a un lado todo, y aquí estoy, quiero entregarme completamente a usted en este día. Qué bonito se siente, hermanos. Y cuando usted y yo hacemos eso, yo sé que muchos lo hemos experimentado, ¿qué pasa? Qué rápido se fueron las horas del día de sábado. Pronto se terminó. ¿Sí o no? Aunque usted esté estudiando, usted esté orando, esté en el programa, usted dice, no quiero que se termine. Pero muchas veces no ocurre eso, ya dijimos por qué. Porque no estamos aprovechando los 6 días para hacer toda nuestra obra, ¿verdad? Por eso, hermanos, en el tratado número 13, en la página 10, tratado número 13, página 10, si aquí hay algún hermano o hermana presente que es parte de nuestra iglesia adventista del séptimo día, pero no ha llegado al conocimiento total de este mensaje y escucha raro, ¿verdad?, que hablamos del tratado número 13, si hay alguna duda, puede comunicarse al número de esta página y con gusto se puede ampliar más, ¿verdad?, para que entendamos que Dios ha enviado un mensaje a todos aquellos adventistas del séptimo día para traer una reforma y un reavivamiento, y aún, ¿verdad?, hay literatura que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, darnos en estos últimos días. Y por eso leo el tratado o un folleto, tratado número 13, página 10, que dice de esta manera: don del santo conmemorativo y eterno reposo. Sabemos, hermanos, que el sábado no solamente lo guardaremos aquí en esta tierra, no solamente se guardará en el cielo, sino se guardará ¿dónde? En los cielos nuevos y nueva tierra por la eternidad. Pero, hay un pero, todos aquellos que querramos disfrutar del sábado eternamente en los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿verdad? Todos aquellos que queramos estar en ese tiempo, tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo en los 6 días y poder guardar el sábado correctamente para estar guardando el sábado eternamente. De otra manera, no estaremos en ese reposo eterno. Y eso lo digo con seguridad, porque está escrito. Por eso dice acá, el más grande don tangible dado a la humanidad es la hermosa tierra y su plenitud, coronada con el eterno día de reposo, el reposo que establece su observancia en la verdad, que el Señor creó todas las cosas. ¿En cuántos días? No las hizo en 10 días, tampoco en 1, no. El plan era que iba a ser en 6 días y luego venía el día sábado como para coronar esa creación. Por eso la inspiración dice, y su plenitud coronada con el eterno día de reposo, el reposo que establece su observancia en la verdad, que el Señor creó todas las cosas en 6 días, y reposó el día séptimo, y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó. ¿Queremos ser benditos? ¿Queremos ser santos cada día? Pues aprendamos, hermanos, a entrar al día de sábado correctamente. Por consiguiente, de todos los días de la semana, solo este es santo. Por eso es, hermanos, la importancia de poder obtener esa santidad en el día de sábado para poder tener esa santidad y bendición. ¿Cuándo? Los 6 días de trabajo. Amén. Por lo tanto, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, pero no terminé de hacer mi labor en los 6 días. No, sábado en la mañana voy a trabajar. O viernes en la noche, que ya es sábado, y el sábado en la mañana yo voy al servicio.
No, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. No debemos permitir que ni nuestros hijos hagan labor alguna en día de sábado, ni nuestras bestias, nuestros animales, ni qué más dice, ni nuestro extranjero, así sea nuestra visita, hermano, tenemos que hablar claramente, no permitir que ninguno trabaje de los que viven en nuestros hogares, en nuestras casas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Éxodo 28 al 11. Por la fiel observancia del sábado ahora. Si estamos guardando el sábado, hermano, ahora, bien, como Dios manda, amén. Si no, hermanos, es momento de recapacitar. Por la fiel observancia del sábado ahora, todo verdadero cristiano mostrará su aprecio por esta sabia y amorosa provisión para, miren, ¿para qué? Para el bienestar físico, mental y espiritual de la humanidad, y así su fe en su Creador, para que se le pueda dar el privilegio de guardar el don del sábado para siempre. Ay, hermanos, espero que este mensaje esté quedando muy claro. ¿De dónde depende también nuestra salud físico, mental y espiritual? ¿De dónde? De que aprovechemos el tiempo, las horas, los minutos, los segundos de los 6 días que son para trabajar y de las 24 horas del día santo, del día sábado. ¿Sí captamos la cita, hermanos? La repito, la última parte. Por la fiel observancia del sábado ahora, todo verdadero cristiano mostrará su aprecio por esta sabia y amorosa provisión para el bienestar físico, mental y espiritual de la humanidad. Y así su fe en su Creador, para que se le pueda dar el privilegio de guardar el don del sábado para siempre. Hermano, qué hermoso, ¿verdad? Llegará a ser guardar el sábado por toda la eternidad. Pero antes, hermanos, ya dijimos, tenemos que cumplir con los requisitos que Dios nos está pidiendo. Ya hemos hablado mucho de que Dios nos ha dado 6 días para trabajar. Si no lo hacemos correctamente, nos traeremos problemas. Nuestro sistema nervioso, hermanos. Mucho problema, mucha enfermedad, mucho estrés. ¿Cuántas enfermedades no están provocando? Muchas, claro que sí. Por eso Dios nos está hablando, hermanos. Ahora, decíamos hace rato también que aún en nuestros hogares debemos, hermanos, de ordenar ese tiempo. ¿Estamos entendiendo? Hay una cita que quiero leer en el Respondedor, tomo 4. Respondedor, tomo 4. Aquí está muy interesante todo este tema que trata en esta parte. Es la pregunta número 107. ¿Cómo evitar criar hijos inadaptados? Si usted lee todo el tema, usted va a salir muy beneficiado. Pero yo voy a leer algunos párrafos rápidamente, ¿verdad? Y hablando, hermano, de cómo evitar hijos inadaptados, aquí vamos a leer la manera en cómo Dios nos invita a que eduquemos nuestros hijos. Y no olvidemos que la primera educación o la educación de nuestros hijos debe ser ¿dónde? No en las escuelas, sino en nuestros hogares. ¿Correcto? Enseñarles también a ellos, hermanos, para que ayuden en el hogar, dependiendo a sus edades. Que administren el tiempo correctamente. Por eso aquí la inspiración dice que muchas veces nosotros como padres permitimos que nuestros hijos malgasten las horas, o las horas de su tiempo jugando. Para todo hay tiempo, claro que sí.
Pero dentro de todo el tiempo, ¿deben de qué? Deben de trabajar, deben de ayudar en algo en el hogar. Deben de aprender a levantar las cosas que ellos sacan de su lugar donde debe de estar. ¿Correcto? Por eso dice la inspiración, al darles un adiestramiento correcto en el hogar, una de las primeras lecciones importantes que enseñarles es siempre tener un lugar regular, miren cómo, en el cual vestirse y desvestirse. Hermanos, aquí me voy a meter más, ¿verdad?, en el asunto de lo que a veces pasa dentro del hogar. El hijo se le permite que se cambie donde él quiere, hoy, mañana, donde él quiere, siempre donde él quiere. Deja la ropa tirada donde él quiere. ¿Y quién va a recoger la ropa? Mamá, o los hermanos mayores, o el padre. No es así, hermanos. La inspiración claramente nos está diciendo, ¿verdad?, que claramente dice que debe de haber, dice, un lugar. Y esto dice, miren, una de las primeras lecciones importantes que enseñarles es siempre tener un lugar regular en el cual vestirse y desvestirse. Y todo el tiempo a colgar su ropa en el lugar debido. Hermanos, aunque seamos pobres, ¿podemos tener un lugar especial para cada cosa? Claro que sí, con la ayuda de Dios. La pobreza, hermanos, no quiere decir que soy pobre, voy a vivir como me plazca. No, hermanos, con la ayuda de Dios tenemos que avanzar. Por eso dice, así teniendo un lugar para cada cosa y colocando cada cosa en su lugar desde el mismo comienzo de la familia, no solo aligerará los deberes de casa, sino también mantendrá su casa limpia, aseada y en orden durante la noche como también durante el día, e incidentalmente añadirá a la vida de ambos sus ropas y sus muebles. Pero es un proceso largo para que una persona cultive la limpieza y nitidez y una vida bien ordenada y organizada. Hermanos, al reino que Dios nos está invitando a que lleguemos, es un reino donde va a haber orden. La palabra de Dios dice que no va a encontrar ahí no va a haber cosa inmunda o sucia. ¿Dónde debe comenzar esa reforma y avivamiento? Hoy, desde nuestros hogares, de donde nos encontremos. Amén. Por eso, hermanos, hemos hablado entonces que nosotros como adultos, como padres o madres, ¿verdad?, si trabajan o se trabaja, debemos de cuidar el tiempo y de aprovechar a lo máximo para no lamentarnos en día de sábado que no aproveché el tiempo correctamente. Pero ahora estamos en el punto de que nuestros hijos también se les debe de enseñar. Por eso, hermanos, los primeros maestros somos nosotros como padres. Amén. Ahora, leo más abajo. Hay mucho que hablar. Mucho que hablar, asignar trabajo a nuestros hijos desde temprana edad. Todo eso, hermanos, todo eso. Pero recalco, también nuestros hijos tienen que aprender a levantarse a buena hora de la mañana. Tristemente hay hogares, hermanos, donde los padres están realizando culto y el niño o niña está acostado. Aún la inspiración, la sierva del Señor, hermana Juan, dice que aún los niños que son de brazos deben de estar en nuestros cultos familiares. Debemos de, si no están despiertos, pero por lo menos tenerlos en el brazo y como van creciendo, ir enseñándolo, ¿correcto? Así es, correcto. Amén. Amén. Nuestra hermana Rosa Ávila dice, ahí en ese reino no van a entrar los ociosos. Claro que no, hermana, claro que no, es cierto eso. Por eso tenemos que despertar. Ahora, voy a ir terminando, hermanos, ¿verdad? Veo que ya llegó el tiempo, pero voy a leer esta cita y una más. Miren qué dice. Página 83 del mismo folleto, respondedor número 4, página 83, párrafo 2, dice, página 84, párrafo 2, dice así. Y por todos los medios, nunca permita a sus niños caer en el hábito perezoso de dejar los deberes de la mañana para la tarde. Esto está muy interesante. Así como ya nos amonestó a nosotros los adultos, ahora también ¿qué? A los niños, claro, porque no olvidemos que la educación comienza en los primeros años de un niño. Por eso el libro de Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. ¿Cuándo comienza? Desde muy temprana edad. Por eso dice que nunca permita a sus hijos caer en el hábito perezoso de dejar los deberes de la mañana para la tarde, la obra de un día para otro. Los trastes deberían lavarse inmediatamente después de cada comida. Nunca debería dejar la comida para secarse y endurecerse en ellos. Y termina diciendo, 6 días, dice el Señor. No es un servidor, es Dios quien lo está diciendo. 6 días, dice el Señor, trabajarás y harás toda tu obra. Hermanos, yo creo que esto está muy claro. Ya no necesita explicación, hermanos. Yo tengo la seguridad que así como un servidor entiende esta cita, usted también le está entendiendo de igual manera, porque está claro. Entonces, hermano, Dios nos está invitando tanto a los adultos como a los jóvenes, adolescentes y niños, para que aprendamos con la ayuda de Dios ¿a qué? A administrar el tiempo correctamente. Y esta invitación es para todos aquellos que queremos llegar al reino, a menos que usted y yo no queramos llegar a ese reino. Bueno, vivamos como queramos, pero no hay reino para usted ni para mí. No vamos a llegar, ni de lejos lo vamos a ver. Pero yo sé, hermano y hermana, que si usted aún está presente en esta transmisión es porque usted, así como yo, queremos llegar a aquel reino donde Dios, ¿verdad?, restaurará todas las cosas prontamente. Entonces, hermanos, ¿qué nos resta entonces? ¿Qué? Nos resta que sigamos hacia adelante, sigamos avanzando. No debemos, hermanos, perder el tiempo. Ahora, si de aquí en adelante hemos sido descuidados, ¿verdad?, ¿qué debemos de hacer? Pedir perdón a nuestro Padre Celestial. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermano, más de una vez hemos estudiado estos escritos. Bueno, y es que he vuelto a caer. Pero, hermano, tenemos abogado. Por eso el versículo dice, hijitos míos, esas cosas escribo para que no pequéis. ¿Pero qué? Si alguno hubiere pecado, hermano, si de aquí atrás no hemos aprovechado el tiempo, no hemos, hermanos, no hemos sido, hermanos, realmente perfectos en este punto, pidamos perdón a nuestro Dios, hermanos, y pidamos a Dios también fortaleza para que de aquí en adelante podamos ser mejores. Empecemos hoy, hermano, pero si el día de mañana usted o yo volvemos a fallar en algo, no desesperemos, porque la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo. ¿Y qué pasa? Torna a levantarse, mas el impío no prosperará. Seamos de esos justos que aunque caigan se levantan. Si usted está proponiendo en su mente, y si usted está en casa y al lado suyo tiene al esposo, a los hijos, y le está diciendo, desde mañana vamos a levantarnos a tal hora. Y hermano, y si mañana nuevamente les agarra la tarde, como decimos, hermano, vuélvalo a intentar, hermano. No nos quedemos ahí. Tenemos que avanzar. Y va a ver que cuando usted cuando usted ponga, hermano, en su mente, en su corazón, esa decisión de mejorar en estos asuntos, vamos a mejorar, porque Dios ha prometido darnos ayuda, ¿verdad?, en lo que no hemos podido vencer. Hermanos, dejo hasta aquí, hermanos, ¿verdad?, para no alargar o cansarnos mucho. Entonces, hermanos, no olvidemos que el cuarto mandamiento claramente dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, Dios nos ha dejado ¿cuántos días para trabajar? 6 días para trabajar. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, y espero que este mensaje sea de grande bendición, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y de igual manera, pues, agradezco primeramente a Dios y a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta transmisión, y espero de que el día jueves podamos contar también, ¿verdad?, con ustedes, que puedan estar en la transmisión 7 de la noche, en punto de las 7 de la noche, el día jueves, próximo jueves, estaremos transmitiendo, ¿verdad? Estará con nosotros, ¿verdad?, nuestra hermana
nuestra hermana Rosa Ávila, si recuerdo bien, nuestra hermana Rosa Ávila estará compartiéndonos el mensaje el día jueves 7 de la noche, hermanos. Apoyemos, hermanos, a la página. Sabemos de que esta es una página donde se impulsa, hermanos, ¿verdad?, el avance del reino. Que Dios nos bendiga e invito a que compartamos, hermanos, compartamos y sigamos compartiendo el mensaje que Dios nos ha enviado, porque pronto, hermano, Dios restaurará su reino. Que Dios nos bendiga y sigamos entonces adelante, ¿verdad? Vamos a terminar con la última oración. Oramos. Cariñoso Padre, que su morada es en los cielos, le damos las gracias por la vida. Gracias también porque nos ha permitido estudiar su palabra. Gracias, oh Padre, por la reprensión que nos ha dado en esta hora. Sabemos, oh Padre, que usted es un Padre amoroso, un Padre que nos ama, un Padre que no desea perdernos, y es por eso que nos manda también amonestación para que podamos enderezar nuestros malos caminos y que podamos seguir aquel camino que usted nos ha trazado, ese camino que lleva directamente hacia su reino. Pedimos, oh Padre, que perdone nuestros pecados, perdone, Padre, los descuidos en cuanto al tiempo, en cuanto a los 6 días para trabajar, y le rogamos, oh Padre, que usted nos ayude a ser semejantes a Cristo Jesús. Bendiga la vida de cada uno de sus hijos aquí presentes y aún aquellos que escucharán esta grabación, que el mensaje pueda ser de ayuda en la vida de cada uno de ellos. Gracias, oh Padre, por estar con nosotros. Se lo rogamos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, hermanos, que Dios nos bendiga y pasemos feliz noche. Que la paz de nuestro Dios reine en nuestras mentes y corazones. Hasta la próxima. Amén.